Yo creo que la diferencia esencial entre el documental y la ficción es un poco el punto de partida. En la ficción se lleva un guión completo con diálogos donde más o menos la gente dice lo que está escrito, y en el documental puede haber una serie de temas previamente concebidos, pero se deja más a la improvisación de lo que ocurre o a la improvisación de lo que se dice. Pero hoy en día también los géneros están tan mezclados que se utilizan técnicas de uno y otro indistintamente en el documental, en la ficción e incluso en el teatro, donde cada vez hay más proyecciones y hay más elementos cinematográficos también. Para que enganche un documental tiene que tener lo mismo que cualquier película, cualquier espectáculo. Algo que forme parte de ese mundo de baraca de feria que somos los de la farándula. O sea, un tema interesante y luego una manera de desarrollar ese tema que engancha a la gente. Eso no lo sabes nunca de antemano. Eso lo ves luego, cuando pasa o no pasa. O sea, es una cuestión también de suerte. Pero indudablemente pues hay temas que son más divertidos que otros, que están más de actualidad que otros, y el problema es que muchas veces el tema de actualidad, por ser de actualidad, al año siguiente ya no tiene ninguna repercusión y por consiguiente el documental al año siguiente ya no interesa. Entonces, ¿hasta qué punto lo de la actualidad es más reportaje o es más documental? Y son preguntas sin respuesta, pero son las que, si yo hago un documental sobre las elecciones, va a ser un reportaje sobre las elecciones. Si hago un documental sobre la Olimpiada, en 5 años va a haber otro que se lo va a comer. O sea, es un poco, lo de la actualidad tiene ese problema, ¿no? Y de vez en cuando hay cosas que se hacen y que de alguna manera sobreviven, y como algunos documentales clásicos, pues como Hombres de Arán o Tabú, o algunas cosas que son semidocumentales de alguna manera, pero que consiguen que aquello, pero es por valores cinematográficos, no documentales. Entonces, al final, ¿de qué estamos hablando? ¿De un género dentro de lo que es el cine o del cine en sí mismo? Y yo creo que en lo que se refiere a la calidad, en realidad siempre tenemos que estar hablando de alguna manera del cine en sí mismo. O sea, el hecho de que sea documental o ficción o western o melodrama de guerra, en sí no es bueno ni malo, es simplemente la estructura en la que te muevas, pero es luego cómo lo hagas lo que le va a dar el valor. En el caso del desencanto, primero, por supuesto, los paneros. O sea, primero, por supuesto, no solamente lo que dicen y quiénes son, y yo no creo que sean representativos, creo que son anti-representativos. Creo que hay muy pocas familias como los paneros en cuanto a manera de expresarse y en cuanto a cultura. En cuanto al funcionamiento interno de los niveles familiares, eso ya es más reconocible. Pero es la parte de la familia de uno que uno nunca quiere reconocer, pero es más reconocible. Lo que funciona para mí del desencanto, lo que le ha hecho perdurar un poco en los años, es el hecho de que los paneros en pantalla funcionan. Es puro Star System. O sea, gente que sale y funciona y gente que sale y ya puede contar las maravillas del siglo, que a todo el mundo le da igual. Entonces, eso hacer que lo que cuentas funcione es una cualidad esencialmente cinematográfica. No tiene que ver ni con el tema, ni con el género de documental, ni con nada. Es algo que funciona por sí mismo. Y yo creo que es lo que le da el valor de supervivencia a la película. Es como ver una película de Bette Davis. La película puede estar bien o mal, pero Bette Davis siempre va a ser interesante. Entonces, eso es un poco lo que les pasa a los paneros. Yo creo que esa trascendencia en el tiempo, si la tiene, es por supuesto por el Star System, o sea, es por la fotogenia y la fonogenia de unos personajes determinados que hacen que lo que cuenten se haga especialmente interesante. Sí, en ese sentido, hablando de máscaras, yo creo que el documental es una película de máscaras. Lo que pasa es que una máscara que se puede mantener 10 minutos, durante hora y media, no se puede mantener. Y por otro lado, si es cierto que los paneros se traicionan entre ellos, también es cierto que la traición que yo les hago es a partir de lo que ellos dicen. O sea, que yo simplemente reflejo su traición, pero yo no les traiciono. Quizá lo único que los traiciono más es dando a la figura del padre, que no se puede defender, una imagen que yo creo que es fuerte, que es la estatua atada, inmovilizada y sin poder defenderse. Y luego al final, que es la traición que más me gusta de la película, el epitafio que escribió el padre, diciendo que cómo le quería a su familia, de que su mujer le adora y que sus hijos son maravillosos, y eso es lo que cierra la película, ¿no? Pero eso nadie protestó.
Eso nadie protestó, quizás porque están las obras completas y nadie podía, pero nadie de la familia dijo, hombre, eres un tal, mira que poner ese epitafio precisamente después de lo que hemos dicho. O sea, yo creo que lo interesante que tenían los Panero es que asumían lo bueno y lo malo de lo que estaban haciendo con total naturalidad. Había una cuestión literaria en el asunto para ellos, no solamente una cuestión familiar y personal, había una cuestión, era un proyecto para ellos de alguna manera literario, porque ellos son muy literarios. En una película como El Desencanto hay una creatividad muy importante que es en el origen del proyecto. O sea, yo creo que en el hecho de que haya un productor que de repente decida, me voy a arriesgar a hacer una película marciana, hacer una película que yo no he visto nunca, que es lo que a mí me gusta del proyecto del Desencanto, ¿no? Ni el productor ni yo habíamos visto nunca esa película. Y entonces luego la suerte ya de dar con un material humano, en el caso de los Panero, que funciona también de manera cinematográfica, y luego dar con un director que a medida que avanza el proyecto se va interesando más, se va implicando más, y que al final parece que consigue hilarlo y hacer un conjunto de una manera que la gente de alguna manera entiende o por lo menos intuye, ¿no? Entonces son varias etapas, no es solamente... Pero yo creo que indudablemente para mí como director de encargo y nada autor, la que más me interesa es la primera, que llegue un señor y te diga haz esto. Y tú digas, pues no lo sé hacer, pero bueno, como tengo que hacer algo y me da igual hacer una cosa que otra, porque mientras me guste el proyecto lo voy a hacer. Quizá, de todas maneras, de los proyectos que yo he hecho de encargo, que son casi todos, el que menos me interesaba al principio era El Desencanto, fíjate. O sea, para que aprendas a no decir que no nunca a nada, ¿no? O sea, decía mi madre siempre, no trates mal nunca a ninguna chica joven porque no sabes con quién se va a casar. Pues con las películas pasa lo mismo, no piénsate mucho si lo haces o no, porque puede ser un desastre o puede ser una sorpresa absoluta, ¿no? Creo que ese recorrido empieza muy pronto. O sea, yo creo que los documentales mudos sobre Berlín de los años 30, que no tenían más que una música muy tal, eran ya documentales que buscaban otra cosa, pero en cambio lo buscaban sin ninguna referencia a la ficción. Que eso era muy valiente, ¿no? Era una especie de relación de la cámara casi con el espectador, en la cual la persona que había detrás de la cámara casi intentaba borrarse a partir de una especie de potpurrí desconcertante que acaba teniendo una existencia por sí mismo. O sea, era como decir, no, lo que cuenta es el montaje. Lo que cuenta es el orden y el ritmo con el que yo te presento las cosas. Eso que tampoco era tan nuevo, porque era una manera de llevar a la ficción a exteriores de Eisenstein. Un poco de un plano es así, el siguiente es así, el siguiente es así. O sea, hay todo un recorrido en todo eso. Y luego ya los documentales que digamos más clásicos, que son los documentales alemanes del nazismo, los dos de Leni Riefenstahl y a mí sobre todo Hombres de Arán, que me parece un documental asombroso, ya van buscando un camino en función de contar algo más de lo que tiene el mero acontecimiento que están narrando. Absurdes, como todos sabemos, está muy manipulado. Él tenía, pero bueno, está muy manipulado, pero seguramente funciona porque está manipulado. Seguramente si él pone la cámara y pone a 4 habitantes de las Urdes, aquello no tiene mayor interés, pero él sabía lo que quería decir. O sea, era un documental también con mucho subtexto, y yo creo que el subtexto en todo es fundamental. Entonces, indudablemente, cuando tú llegas a un sitio donde te sorprende la brutalidad, si en el momento en que tú estás rodando delante de la cámara no pasa nada brutal, tú lo pones porque de alguna manera, aunque se ha inventado, es parte de algo que existe. O sea, de alguna manera es una mentira parcial. Es una mentira parcial. O sea, si Las Urdes fuera un sitio como Miami Beach y haces un documental como el de Buñuel, sí es una manipulación deshonesta. Pero es que Las Urdes es muy parecido a lo que cuenta Buñuel y pasan cosas que no pasaron en ese momento, pero que bueno, podían pasar o podían estar pasando. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que le da esa fuerza especial y esa cosa que tiene Buñuel de que en su vida hace un plano bonito, ¿no? Que es tan curioso, o sea, que cuando lo intenta le sale muy cursi. Pero esa especie de cosa de decir, es que yo voy a la esencia y lo demás me da igual. Y Las Urdes, que es un documental torpón, y con falta de malicia y tal, sin embargo funciona muy bien, es un documental muy bonito. Y sobre todo tampoco tiene mucho, no se hacen ese tipo de cosas en ese momento.
Está de moda el documental. Yo no sé si es bueno o malo, pero está de moda. Si está de moda es porque se han hecho varios que a la gente le han interesado. Hay un motivo que es un motivo de calidad y de interés. Que luego la gente se aburra o empiece, por ejemplo, la gente está comprando muchos documentales en DVD y en Blu-ray. Vas a la FNAC o vas al Corte Inglés, la sección de documentales está muy viva. Y eso es bueno. La gente compra también documentales para verlos en casa, igual que compra una película de ficción. Y a veces ahora, que no había pasado nunca, la gente te habla en la calle de documentales que están dando en el Alphaville o lo que sea y que son y no te hablan es un documental, es una película sobre tal, pero se difumina lo documental, ya es una película más, ¿no? Y eso yo creo que está muy bien porque yo creo mucho en la fusión de géneros. A mí me gusta mucho, y sobre todo me gusta mucho el documental que engaña, como El hombre en el alambre, que parece que va a contar la historia de un señor que cruza con un alambre, dos tal, y luego te cuenta la historia de un grupo de amigos, ¿no? Y eso me parece precioso, precioso.